Buenas tardes muchachos y bienvenidos a la 11ª clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Y en este caso lo que vamos a ver es, o vamos a continuar es con la unidad 3. Específicamente vamos a ver lo que son la ley de conservación de la energía, la ecuación de balance macroscópico de energía térmica y diagramas de Sankey. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye en su forma más popular, ¿no? Es lo que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, todos hemos escuchado esto alguna vez. Y bueno, la podemos ver un poquito más específica diciendo que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Entonces este es un poquito más específico, al igual que en la ley de conservación de la materia, el sistema donde no se cumple directamente es en sistemas que tengan reacciones nucleares. En ese caso hay que considerar la equivalencia entre masa y energía y bueno, se cumplen las dos en conjunto, ¿sale? Entonces, bueno, ya una vez que establecimos la ley de conservación de la energía, vamos a pasar a ver la ecuación de balance macroscópico de energía térmica. ¿Sale? Entonces, bueno, al igual que la ecuación de balance macroscópico de materia, toma esta forma, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Acuérdense, entradas y salidas serán en este caso todos aquellos flujos de calor que pasen entre las fronteras de nuestro sistema con los alrededores. Los términos fuentes siempre se dan dentro del sistema y van por unidad de volumen. Y la acumulación es el cambio de energía térmica en el sistema con respecto al tiempo para nuestro caso, ¿sale? Eh, y bueno, esta sería la ecuación general que tendríamos que considerar, de igual manera que lo hacemos siempre. En el caso específico de los balances de energía térmica, nosotros podemos basar esa ecuación en lo que es la ley de Hess, ¿sale? Entonces la ley de Hess dice que el cambio de energía que hay entre un estado final y un estado inicial, eh, en este caso en cambio de entalpía, no depende de la trayectoria que se siga. Eh, en el caso específico de un balance de energía térmica, ese cambio de energía entre el estado final y el estado inicial va a ser cero. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que entradas menos salidas más términos fuente va a ser igual con cero. ¿Sale? Aquí podríamos decirle igual a la acumulación. En nuestro caso vamos a considerar que la acumulación es igual a cero, entonces va a ser igual a cero. Entonces todos esos aportes energéticos, entradas, salidas o términos fuente, los vamos a sumar y nos va a dar en total cero. ¿Sale? Entonces entre este y este no debería haber pérdidas de energía. Ahora, para llegar de este a este, pues nosotros vamos a calcular diversos aportes energéticos, que pueden ser entradas, salidas, términos fuente. Y bueno, sumando todos esos aportes, pues nos debe dar cero. Entonces, de esta manera vamos a trabajar lo que es el balance macroscópico de energía térmica. De tal manera que la ecuación básicamente de balance para este sistema es que la suma de todos los aportes caloríficos o de energía térmica van a ser igual con cero. Bueno, esto normalmente lo veríamos de esta manera, ¿no? Nuestro sistema, que va a ser el proceso, va a estar aislado de los alrededores por medio de fronteras, de tal manera que calor entrante o entalpía entrante va a tener un signo positivo y entalpía saliente va a tener un signo negativo. En el caso específico de los procesos que involucren transporte de calor, hay que tener mucho cuidado porque normalmente en nuestro sistema son materiales que están adentro del proceso. De tal manera que, por ejemplo, un incremento en la temperatura de un material, nosotros lo calcularíamos de esta forma, ¿no? Como la integral de la capacidad calorífica con respecto al tiempo desde la temperatura inicial a la temperatura final. Y yo lo vería como un incremento en la entalpía de ese material, un incremento en la temperatura, o una transformación de fase como es de un proceso endotérmico donde va a ser positiva
esa calor. También yo lo vería como un incremento de temperatura del material, visto desde el punto de vista del material, que es como han hecho los cálculos termodinámicos hasta este momento siempre. Pero para el proceso yo lo voy a ver como pérdidas de calor, porque yo le estoy dando calor para que se incremente la temperatura de ese material o para que se lleve a cabo ese cambio de fase. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sale? Entonces yo para el proceso, para hacer el cálculo desde el punto de vista del proceso, desde el marco de referencia de mi proceso, yo tengo que agregarle un signo negativo a ese cálculo que hago normalmente para calcular eso como una pérdida de energía para el proceso, igual que las entalpías de transformación, les voy a poner ese signo negativo para invertir ese flujo de calor y tenerlo desde el punto de vista del proceso. En el caso, igual en el caso de un decremento en la temperatura de un material, está liberando calor, ese calor lo está absorbiendo el proceso, o una transformación de fase exotérmica, pues también va a liberar calor que el proceso va a absorber. Entonces, desde el punto de vista del proceso, hay que ponerlo positivo, entonces basta con ponerle otra vez el signo negativo a nuestro cálculo que hacemos normalmente para verlo desde el punto de vista del proceso, ¿sale? Una reacción endotérmica va a tener un signo positivo, que es que necesita calor para llevarse a cabo. ¿Y de dónde saca ese calor? Pues del proceso, ¿no? Entonces el proceso pues va a tener un signo negativo, ese cálculo de energía de reacción química, de entalpía de reacción química, le vamos a poner un signo negativo si lo vemos desde el punto de vista o el marco de referencia del proceso, porque nosotros estamos cediendo calor para que se lleve a cabo esa reacción. En una reacción exotérmica, nosotros vamos a ponerle otra vez el signo negativo para invertir el punto de vista, ¿no? Entonces, la reacción requiere energía para llevarse a cabo, o más bien, la reacción va a perder energía, va a liberar energía, entonces, ¿quién va a absorber esa energía? Pues el proceso. Entonces tenemos que invertirle ese signo para dar a entender que es calor que nosotros podemos usar para nuestro procedimiento, para nuestro procesamiento, ¿no? Nuestro proceso. ¿Cuál sería el ejemplo más, un ejemplo para que les quede claro? Vamos a ver, por ejemplo, en este primero. Vamos a suponer que quiero fundir metal. No de reacción, de este. Aquí. Vamos a suponer que yo quiero fundir un metal. Fundir un metal implica que yo tengo que ceder calor a ese metal. Entonces yo desde el punto de vista del metal lo voy a ver de esta manera. Desde el punto de vista del proceso yo estoy perdiendo calor, ese calor lo estoy usando para hacer algo. En este caso es fusión, ¿no? Que involucra un calor sensible y un calor latente de transformación. Entonces yo tengo que ponerle este signo negativo para hacer el cálculo. En general lo que van a hacer, lo único que tienen que hacer es ponerle un signo negativo a cada uno de los cálculos que hacen ya de por sí. O sea, ustedes lo han hecho muchas veces, pero eso era porque su sistema era el material que estaban trabajando. Yo ahora mi sistema va a ser ese proceso. ¿Por qué? Porque al final si les quedan entradas de calor negativas pues se van a confundir mucho, ¿no? Entonces tienen que considerar eso. En el caso de la reacción, una reacción exotérmica que siempre tenemos muy en mente es la combustión, ¿no? Entonces la combustión normalmente, o bueno, la combustión siempre les va a dar un signo negativo, ¿no? Cuando hagan su cálculo de energía de reacción. Y decimos que es exotérmica porque libera energía. Esa energía yo la puedo aprovechar como ingeniero de proceso porque es el calor que voy a usar para hacer otros procesamientos, como podría ser el fundir el metal que les comenté hace rato, ¿no? Entonces calor que yo estoy ganando en el proceso para hacer alguna cosa. Finalmente, para terminar la clase, o sea, ya vimos la ecuación de balance, que la ecuación de balance pues va a ser esta, ¿sale? Vamos a ver lo que son los diagramas de Sankey. Entonces, los diagramas de Sankey son representaciones gráficas del transporte de calor que hay en un proceso. Entonces nosotros los representamos como flechas, ¿sale? Entonces las flechas indican si el calor entra o sale del proceso. En este caso, este es calor entrante. Nuestro proceso sería esta parte de aquí. Entonces calor entrante sería este. Cada flecha representa una fuente de calor, que en el caso específico de nuestros balances, que va a ser que la suma de todos los calores es igual a cero, pues va a representar cada fuente de calor. Entonces, ¿cómo hacemos un balance de energía?
Planteamos cada uno de estos calores, estas fuentes de calor, los sumamos y nos tiene que dar cero. Entonces en el diagrama de Sankey lo que hacemos básicamente es que cada flecha, ya sea entrante o que en este caso es una, o saliente que son dos, va a representar una de esas fuentes de calor. Entonces aquí cada flecha representa una fuente de calor, hay un calor que entra y hay dos calores que salen. Cada flecha o el ancho de cada flecha es proporcional al aporte calórico de la entrada o salida. Entonces vamos a suponer que aquí entra un 100% de calor a partir de una fuente, ¿no? Entonces esta flecha es totalmente es de ese ancho porque es solo una fuente de calor. Vamos a suponer que es el proceso de fusión que les estaba explicando hace rato. Entonces yo quiero fundir algún material. Eh, ¿Cómo lo hago? Pues a lo mejor por medio de un quemador, ¿no? El quemador va a ser mi fuente de calor. Entonces ese quemador que tiene una reacción térmica, una reacción de combustión, esa reacción de combustión va a ser el 100% de mi energía entrante al proceso. Entonces yo lo voy a poner aquí, ¿no? H1, combustión. Y de salida voy a tener lo que es la fusión del metal y voy a tener pérdidas de calor variadas, ¿no? Entonces, esta flecha chiquita a lo mejor es un 20%, equivale a pérdidas de calor, y el 80% del calor sí lo voy a aprovechar en la fusión del material. Entonces, la idea del diagrama de Sankey es obtener esta información para tener un control de proceso. Normalmente los procesos pues no van a tener solo dos salidas y una entrada, ¿no? Van a ser mucho más complejos. Pero bueno, es importante que lo vayan viendo. Ya conforme vayamos viendo el tema o con los ejemplos va a quedar más claro. Ahora, una cosa importante es que la representación o el diagrama de Sankey nos permite interconectar varios sistemas. Entonces aquí en este caso tengo dos sistemas, ¿no? El sistema 1 y sistema 2. En este caso vean que estamos recirculando dos salidas de calor del sistema 1 que van a alimentar este sistema 2 y ese sistema 2 recircula calor nuevamente hacia el sistema 1. Entonces vean que están interconectados mediante una flecha que sale y una flecha que entra al otro sistema. ¿Sale? Entonces, bueno, eso también nos lo permite. En este caso, vean, este diagrama de Sankey tiene, esta creo que es una flecha solamente. Entonces tiene tres flechas de entrada, tiene tres aportes de calor el sistema 1. Y tiene una, 2, 3, 4, 5, 6 salidas. Entonces tiene tres aportes de calor y 6 salidas de calor. Dos de esas salidas que tiene el sistema 1 alimentan al sistema 2 y son las únicas dos entradas de calor. Y la salida de calor del sistema 2, que únicamente es una, alimenta al sistema 1. Entonces eso es lo que representa este diagrama de Sankey. Y acuérdense, el ancho de cada flecha es la cantidad de calor asociada a cada una de esas fuentes de energía térmica. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a ver tres ejemplos. Va a ser un ejemplo de flama diabática, otro que va a ser un proceso de obtención de cobre y un ejemplo de un horno de reverbero. Y van a estar subidos a la página de Amit. Me parece que el link cambió porque modificaron el servidor. Pero bueno, van a estar subidos. Entonces yo les voy a poner el link al final de los videos cuando los veamos. ¿Sale? Entonces la siguiente clase ya vamos a ver un primer video, un primer ejemplo. Con esto terminamos lo que es la ecuación de balance macroscópico de energía térmica. Acuérdense, es esta, que viene de esta, ¿no? Viene de esta combinada con la ley de Hess, lo podemos aplicar de esta manera. Entonces, bueno, terminamos lo que es la ecuación de balance macroscópica de energía térmica. La siguiente clase empezamos a ver ejemplos. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego.